El nahual devora hombres. Relatos de las ancianas que se comían a los obreros de un puente. Las devoradoras de hombres de Misantla en Veracruz fue un sobrenombre puesto a dos mujeres nahuales que en verdad fueron devoradoras de obreros. Esta noticia causó mucho revuelo en marzo de 1978, durante la construcción de un puente en el cual se emplearon a muchos campesinos. Cuenta la historia que un ingeniero de la ahora Ciudad de México, por cierto escéptico, llegó a asumir el puesto de encargado de la construcción. Curiosamente, poca gente venía a trabajar y muchos más decían que no venían porque tenían miedo, ya que días atrás se les habían perdido animales de granja y también vieron correr en el monte a un animal impresionante, algo extraño, lo más parecido a un perro, el cual a lo lejos aullaba como si fuera un lobo. Esto era sinónimo de mal presagio y presentimiento, lo cual les decía que una desgracia estaba próxima. Señor Chomo San Juan, buenas noches. Mi abuelo fue uno de los trabajadores que comenzaron la construcción de ese puente. Nosotros no éramos oriundos de Veracruz, de hecho veníamos del estado de Puebla. En esa época teníamos poco de vivir en ese rancho, donde ya nos habían dicho que allí pasaban cosas extrañas, pero no sabíamos qué tan cierto era todo eso. Cuenta la historia que una mañana se llegó al rumor de que habían encontrado a dos campesinos sin órganos, los cuales no tenían una sola gota de sangre. Estos fueron brutalmente tasajeados, casi partidos por la mitad. Estas personas no tenían problemas con nadie. De hecho, eran muy conocidas en el rancho. Solo se dedicaban al campo y a trabajos eventuales como el corte de naranja. En verdad no tenían amigos, ni se peleaban terrenos o alguna herencia. Es por eso que en ese momento nadie se imaginaba que el culpable de esto era un par de seres, unos que no eran completamente humanos. Durante el periodo de la construcción, algunos de los trabajadores fueron atacados y muertos por una extraña fiera, y esto comenzó desde que el ingeniero de la capital puso un pie en el pueblo. Yo no recuerdo muy bien esta historia, sino que mi padre y mi abuelo me la contaban, y fue como se me quedó grabada. El abuelo decía que varios campesinos y gente del rancho les echaban la culpa al ingeniero, y más desde que llegó, que posiblemente él alborotó a las bestias al construir ese puente cerca del área de Quelarres, o un lugar de adoratorio pagano, donde supuestamente los nahuales hacían sus rituales, misas y sacrificios. En el caso de mi padre, él dice que una noche llegó a mirar a dos enormes ejemplares de lobos negros, característicos por su ausencia de melena, los cuales durante las noches arrastraban a los campesinos y trabajadores, esto afuera de sus catres para devorarlos. Durante los primeros ataques, el ingeniero pensó que esto era producto de alguna persona que estaba opuesta a que no se construyera el puente. Incluso imaginó que querían sabotearlo, pero también creyó que esto se trataba de parte del alcalde o del cacique del rancho, el cual estaba inconforme con la construcción del puente, porque en vez de tener beneficios, les traería problemas. Pero bueno, ahora faltaba saber quién y por qué rayos estaban atacando a la gente del pueblo. Algunos trabajadores, entre ellos mi abuelo y mi padre, ya trabajaban con miedo. Incluso, para no regresarse tan noche a la casa, se quedaban todos juntos y amontonados a dormir en un cuarto, lo más parecido a una cabaña de madera, la cual construyeron, donde tenían extrañas cosas, por ejemplo, machetes benditos,
sal de grano, mostaza e incluso camisas preparadas y cruces de cal. Esto, el ingeniero lo veía y se reía y decía que los indígenas y campesinos eran ignorantes. Pero bueno, una vez más el ingeniero decía que los ataques no eran nada relacionados con el tema paranormal, que más bien eran hechos por alguna persona inconforme del pueblo. Los campesinos y obreros, cuando construyeron la cabaña, le colocaron espinas de mezquite y también de nopales. Supuestamente con estas plantas, los nahuales corrían asustados, pero más que nada era para mantenerlos alejados, especialmente a los devoradores de hombres. Increíblemente, estas trampas fueron burladas por el par de bestias, y una madrugada arrastraron al ingeniero sin darle tiempo de gritar. Mi abuelo era el hombre más viejo del rancho, también de la construcción. Él sabía quiénes eran las culpables de todo esto, solo que no tenía pruebas y también tenía mucho miedo. Y para que no nos pasara nada en esa época, él no podía delatarlas. Pero bueno, días después, cuando ya llevaban 4 víctimas arriba, llegó un nuevo arquitecto con un ingeniero, y estos de inmediato colocaron varias trampas y cruces, como si se supieran en verdad a lo que se enfrentaban. Mi padre tembloroso les dijo que ya no podían trabajar en el proyecto, y les reafirmó todo lo que la gente decía, que los nahuales no estaban de acuerdo en que gente extraña del pueblo pisara sus tierras, que tocaran sus campos, que cambiaran sus ecosistemas, pero que al parecer todo se debía porque estaban invadiendo el campo de aquelarres, donde estaba su adoratorio pagano. Dicen que los ingenieros sabían de esto porque eran de un pueblo cerca de Veracruz, y que si esto se lo hubieran contado a otra persona igual de la Ciudad de México o de la Unión Americana, no les hubiera creído, pero este par de personas sabían realmente a lo que se enfrentaban. Para eso pidieron todo el apoyo de la gente, especialmente de mi padre y también de mi abuelo, quienes eran los que más sabían acerca del tema. Dicen y cuentan que una cuadrilla de hombres trabajaba en la construcción del puente, mientras que mi abuelo, mi padre y los ingenieros por las noches hacían las guardias con fogatas para evitar que las bestias se acercaran demasiado. Mi abuelo hizo cosas que jamás nos contó y trató varias veces de emboscar a los nahuales, trepando a un árbol durante la noche, allí con mi padre, los cuales llevaban un machete bañado en sal y balas curadas, pero las bestias eran inteligentes y sabían del peligro, por eso durante esos días nunca regresaron. En este momento, mis familiares ya sabían que el par de mujeres indígenas, las cuales todos los días acudían para llevarles a vender comida, tamales, tortillas e incluso tortas, eran las responsables de sembrar el caos, pero más que nada, fueron quienes les estaban quitando la vida a los pobres campesinos, pero por algún extraño motivo. Resulta que este par de mujeres eran nativas del rancho e incluso no tenían mucha amistad con nadie y raramente bajaban al pueblo desde que comenzó la construcción del puente. Es por eso que se acercaban demasiado a donde trabajaban los hombres, observaban las cosas que hacían, veían los puntos vulnerables, pero en ese momento nadie, absolutamente nadie, sabía lo que estaban planeando. Después de repetidos esfuerzos infructuosos, finalmente una madrugada, el abuelo en presencia de los ingenieros disparó contra el primer nahual, pegándole en una pata. Lamentablemente escaparon estas 2 bestias y se perdieron en el monte. Para eso reunieron a los hombres con antorchas y machetes para que fueran a buscar a las bestias,
pero no las encontraron. Solamente notaron el rastro de sangre que llegaba cerca de la casa de este par de viejas. Al amanecer, comenzaron nuevamente la búsqueda, pero no hubo resultados. Les cuento que un día 12 de diciembre, justo el día de la Virgen de Guadalupe, esta historia que les narro dio un giro inesperado y salieron a la luz ciertas cosas, entre ellas, quiénes eran las culpables. Esa semana, le volvieron a colocar una trampa a las bestias. Fue allí que el abuelo le pidió a los campesinos que cortaran los árboles y que tiraran unas piedras y escrituras que estaban cerca de donde se estaba construyendo el puente, las cuales eran símbolo de paganismo. Y resulta que ese día las mujeres estaban vendiendo su comida a los campesinos, y una de ellas dos cojeaba de su pierna izquierda. Al parecer tenía una herida. Fue en ese momento que el abuelo notó que cuando tocaron las piedras y borraron algunos signos, estas mujeres en ese momento enfurecieron, se llenaron de cólera y se largaron del lugar sin despedirse y sin cobrarles. Esa madrugada, las dos bestias, ya repuestas, volvieron con más agresividad, pero venían especialmente sobre el abuelo y mi padre. Pero los nahuales no sabían que las espinas y los nopales que cubrían la casa estaban bañados con sal. Lamentablemente, estos animales se acercaron demasiado a la casa y se lastimaron clavándose las púas y espinas, las cuales les infectaron su carne al amanecer. Y fue allí que las encontraron en medio del camino sin vida. Estas mujeres tenían rasgos de animales. Una de ellas estaba totalmente convertida en un perro, la otra de la cintura para abajo. Estas bestias no eran totalmente humanas. Habían fallecido infectadas por la sal y por el agua bendita, porque les había podrido la vida, les había secado la sangre y había terminado con ellas. Eran animales con la inteligencia para odiar a la gente, para recordar trampas, incluso pasadizos, obstáculos, y tenían una impresionante visión de noche, porque además sabían a qué persona atacar sin llamar mucho la atención. Al final de cuentas, los ingenieros terminaron el puente. Ese lugar estuvo deshabitado por muchos años. Nadie hizo nada por las mujeres, ni siquiera les dieron cristiana sepultura. Allí las dejaron, en la orilla del camino. Dicen que se secaron, pero mi abuelo cuenta que fueron devoradas por animales carroñeros como zorros e incluso hasta coyotes. Pero la verdad nunca se supo, porque no encontraron restos de sus cuerpos, ni siquiera piel, pelo, pellejos, huesos ni nada. Y al día de hoy, cerca de Misantla en Veracruz, esto en los ranchos, esta historia que les narro es contada y muy sonada por aquellos que creen en la existencia de las dos bestias nahuales, las que devoraban a los hombres. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chimo San Juan, de aterradores eventos reales del señor Macario Hernández Cortés.